¿Qué pasa con el amor después de la muerte? Muere también, mueren las historias. ¿Qué sucede cuando vivimos una historia de amor profunda, intensa, que quisiéramos que permaneciera por muchos más años? Yo creo que los testimonios es lo más bonito y simplemente saber que la vida después de la vida sigue. Hoy tenemos a Sarita con nosotros, que tuvo esa experiencia de tener un contacto con su esposo Eifer. Es la historia de Sarita y Eifer, que yo quisiera que compartiéramos con todo el amor para que se den cuenta que el amor y la vida después de toda esta historia, a pesar de la muerte, sigue. Sarita, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir tu historia con nosotros. A ti por haberme invitado. Yo sé que a veces cuando quisiéramos que nuestra historia fuera mucho más larga y llega la enfermedad, como sucedió con Eifer, de una manera imprevista, cuando no se esperaba, los planes cambian. Cuéntame un poquito, Sarita, ¿cómo fue ese inicio de la enfermedad de Eifer? Yo soy enfermera, yo trabajaba y él siempre decía, no, voy al baño y sangro, hasta que ya pedimos una cita médica. Ya la doctora le dijo, no, te va a mandar una colonoscopia. Eso empezó en febrero. Fuimos a la colonoscopia y el mismo día que fuimos, el doctor me dijo, si no me equivoco, eso es un cáncer colorectal y es muy, muy avanzada. Y cuando trabajamos en el área de la salud, sabemos para dónde vamos. Entonces ya me entregaron el examen, yo ya pregunté todo y entonces el doctor me decía, sí, ya nos dieron el resultado, en las Américas nos empezaron a atender y fue algo muy... Entonces empezamos con quimios, con radios, le hicieron una ileostomía, le iban a hacer una colostomía. Entonces el doctor como 2 días antes nos llamó y nos dijo, nos sentó y nos dijo, ensayemos, pongámonos una ileostomía y si no volvemos a abrir. Estuvo súper bien, después estuvo 4 meses aliviado sin nada de cáncer. Ya después volvió y empezó con metástasis en pulmones, hígados, en el mediastino y ya todo se empezó a deteriorar. Cada día más, pero él siempre era alegre, siempre era una sonrisa, no te preocupes, voy a estar bien, no me duele. Él siempre le dolía y le decíamos que él parecía como Shakira porque él bailaba y cantaba cada que tenía un dolor. Entonces ya sabíamos que así era el dolor. Ya le empezó muy deteriorado y él me decía, yo no me quiero ver así, yo no quiero estar así. Entonces ya empezamos paliativos. Y ya él tomó la decisión de empezar una sedación paliativa porque ya era muy dura la enfermedad y muy duros los dolores que ya no se los aguantaba. Yo quiero que comprendas el hecho de que Sarita esté acá, es un acto muy bondadoso. Yo tuve contacto con Sarita, ella estuvo en un taller y cuando ella estuvo yo sentí la presencia de esta energía masculina. Y ella vino y se acercó y me dijo, mi esposo falleció hace un mes, estaba muy reciente y yo le dije, bueno, siempre hay que esperar un tiempo de aquí a que se pueda hacer un contacto. Yo quiero tener un contacto con él. Cuando yo vi que obviamente estaba triste, pero que estaba como en un estado de aceptación, así fuera difícil, yo le dije, estoy viendo la luz en la que está Eifer. Eifer se preparó antes de irse, Eifer estaba listo para irse y ella me dijo, efectivamente, así fue, él se preparó. Así que tu contacto puede suceder un poco antes, ¿sí? Entonces las cosas se dieron, ella pidió su consulta y inclusive se la adelantaron. ¿Sí? Entonces esas son como las sorpresas que pocas veces se cancela algo, pero el universo hizo todo para que sucediera antes. Media hora antes de yo entrar en consulta, yo empiezo a escribir, Sarita, ¿sí? Porque yo abro el canal y me dice, quiero hablar con mi esposo, entonces empiezo a canalizar y empiezo yo a sentir una energía muy bonita, que yo te decía, yo lo siento, el alegre y un poco como viendo la diferencia de Eifer, lo que Eifer era antes de su enfermedad y luego a partir de la enfermedad que se partía un poco en dos. Y yo te decía, yo siento que Eifer era una persona así, muy enfocada, todo así, hasta que llegó la enfermedad y se dio un freno absoluto. ¿Esto lo puedes verificar de esta manera, Sarita? Sí, así fue. La enfermedad no solo le trajo la fortuna de sentirse acompañado, sino de acompañar. Yo quisiera que sepamos que cuando llega la enfermedad, cuando llegan esos temas que sabíamos, esto no pinta bien. Tú lo dijiste, soy enfermera, esto no pinta bien, esto va para un tema que yo sé que me voy a tener que desprender, viene para algo mucho más difícil. Tenemos 2 opciones ahorita. O nos dejamos llevar por la tristeza, nos convertimos en huraños, luchamos con la enfermedad y con todo, o lo aceptamos y hacemos lo mejor. ¿Cuál fue la decisión de Eifer? Al principio
era lucharlo. Ya cuando vio, él mismo le dijo al doctor, doctor, no más. Y el doctor me decía, si él dijo no más, es porque ya no puede más. Hemos tenido acá muchos pacientes, pero Eifer nos marcó la llegada cuando llegó a la clínica Las Américas y él siempre era el dulcecito para la enfermera, el médico, y él aceptó. El día que Clara lo canalizó, lo que más me impactó a mí fue que él dijo, si yo pudiera volver a nacer, volvería a escoger mi enfermedad para que mi familia toda se uniera. Y eso fue verdad, porque él siempre fue muy aparte de su familia, pero él se enfermó y todo el mundo estuvo las 24 horas para nosotros. Mira, por eso muchas veces cuando llega la enfermedad y llegan estas cosas del destino que a veces parecen tan irracionales, traen muchas cosas bonitas detrás, y por eso siempre lo repito, digo, tratar de honrar y ver lo que queda y el aprendizaje y el amor y con qué me quedo yo, es la forma más linda de perpetuar el amor y de hacer que eso sí valga todo el esfuerzo, todas esas incomodidades que vivió Eifer para poder enseñarle a ustedes. Cuando Sarita me dijo, yo quiero contar mi historia, pero quiero que sea contigo, yo sentí una gratitud profunda, porque quiero que sepas que apenas han pasado 8 meses desde que Eifer trascendió. Y yo quiero que ni siquiera me atrevo a hablar de muerte, Sarita, porque lo que yo he sentido con Eifer es que está más vivo que todos nosotros. Y cada que se siente es con alegría. Y desde el inicio, cuando yo te dije, Sarita, yo me atrevo a canalizarlo antes, porque sé que él está listo. Él dejó un legado muy hermoso a través de su enfermedad en el lugar en donde estaba, ¿sí? Entonces, este relato que estamos aquí dando, sobre todo que regala Sarita, porque es que es su historia que la comparte contigo, es muy bonito porque cuando llega la enfermedad trae un regalo hermoso, que tú lo dijiste, que es la calidad de la compañía, o simplemente de qué se trata la vida, qué es lo que tengo en este momento. ¿Qué fue lo que empezó a regalar Eifer en su enfermedad? Porque él no solo tenía detalles, ¿sí?, con las personas, sino que él empezaba no solo a ser acompañado, sino que él también, ¿qué más hacía? No, consejos, siempre era, no esté triste, yo voy a estar bien. Formamos una familia muy, muy bonita. Él acogió a mis hijos como si fueran de ellos. Mi hija está muy grande, mi hija tiene 20 años, pero él siempre era pendiente de ella y el pequeño también. Él siempre, y con los animales, él siempre era una sonrisa, él nunca estaba triste, ni siquiera cuando tenía un dolor. Y ni siquiera aún después de trascender, sigue estando triste. O sea, siempre lo sentí con una tan buena vibra que yo te dije, Sarita, o sea, indudablemente sí lo puedo canalizar. Y en ese mensaje que había, que él decía, yo cuando estaba mal, muchas veces hacía como que no me pasaba nada para ayudarle a quienes estaban conmigo en la habitación, ¿es verdad? Sí, para que no supiéramos de que él estaba mal, para que no nos sintiéramos mal. Él siempre era preocupado, yo me iba a cuidarlo 8 días al hospital. ¿Ya comió? No, vaya, compre, coma, tal cosa. Él siempre era preocupado por lo más mínimo detalle de que estuviéramos todos bien. Hasta el momento del día de que ya empezó la sedación paliativa, la doctora le dijo, ¿te vas a bañar? Sí, doctora, pero me voy a bañar en el chorro. No me van a bañar acá, ayúdeme, yo me baño. Y fue una muerte muy bonita, como la muerte que él se merecía. ¿Cómo fue ese proceso, Sarita? Empezamos con una sedación paliativa desde un jueves. Yo no me despegué ni un segundo. Y empezamos ya el miércoles, el jueves, ya el sábado empezó más profunda, el domingo. Y ya la madrugada del 16 de septiembre a las 3 de la mañana fue el último suspirito de él. Pero sin dolor, sin estar ahogado, tranquilo, como él lo quería. Él no quería vivir la experiencia de que decía, yo no quiero morir ahogado por mi tumor en el pulmón. Entonces se fue súper tranquilo. Ese es el regalo que proporciona la sedación, porque muchas veces en las canalizaciones, pues quien estuvo de paciente terminal me dice, diles que gracias por permitirme una muerte digna. Y la muerte digna era más no sentir incomodidades ni sufrimiento a través de un dolor muy profundo, y que yo sé que de cierto modo se convierte a veces en una decisión muy pesada para la familia cuando ya el mismo ser no puede decidir, decir, es que si lo cedo yo siento que estoy tomando una decisión muy fuerte para las familias, y tú como enfermera quizás lo has escuchado, claro, que si
sí me siento culpable, pero tú puedes hablar ahorita desde tu experiencia de que pues simplemente la sedación fue parte del poder trascender tranquilo. Sí. Eso es un proceso que la clínica nos brindó desde muy principio. Nos decía que era un duelo adelantado, íbamos el niño, pues todo fue súper bonito. Ya la doctora dijo, no es cuando usted me diga ya, no, es cuando la medicina y veamos que ya no tenemos para brindarle nada más. Ahí empezamos ya el proceso. Ella iba, lo visitó a la casa y él a veces sí ya se notaba ya que no se acordaba de las cosas. Y él en esa semanita antes, él empezó a ver mucha familia que había trascendido. Su papá, la mamá cuenta que tenía 2 o 3 añitos cuando el papá falleció. Entonces él me dijo, abra la puerta, y le dije yo dije, me quedé dormida y no sentí la puerta de la tienda. Y yo me paré y yo dije, ve, se fueron. ¿Se vio quién entró? Y le dije yo, sí, pero yo dije, yo me volteé para el otro lado y yo sentía que él hablaba y le decía, papá, es que tan ligero no, es que entonces ella, es que Sara, es que el niño, y no sé el papá qué le decía, y le decía, me falta poquito, y al otro día ya entró un tío, pregúntele a mi mamá Sara, es que mírelo ahí, le dije yo, pero yo le seguía la corriente, yo le decía, bueno. Y siempre, eso fue como una semanita antes de que ya se hospitalizó. Él me decía, déjeme en la casa, yo me quiero morir en la casa. Y le dije yo, bueno. El día que yo ya lo vi muy enfermo, yo le dije, Dios mío, que él me pida que me lo lleve para el hospital, porque no quiero llevármelo y sentirme la culpa que se fue para el hospital y no volvió. Cuando él lo había pedido. Sí, claro. Ya me dijo, no, Sara, vámonos porque ya no aguanto más, acá no me pueden hacer nada más. Y mira que eso es muy común en personas que ya están muy preparadas para irse y tienen ya esta etapa final de cuidados paliativos donde ya están más del otro lado que de este, donde empiezan ya a tener ese contacto con los seres amados, que inclusive en los procesos de enfermedad es muy normal que sean ellos quienes los lleven de la mano y los puedan ayudar a atravesar, digamos, este proceso de trascendencia. Pero más que todo eso, Sarita, él dejó algo preparado. Él dijo en el hospital algo que iba a dar algo para ti en caso de que algo le sucediera a él. Una carta. Las niñas de la Universidad de Bolivariana hacen con los pacientes crónicos y él hizo una carta, ya cuando que si le pasaba algo me entregaran la carta. Una carta muy bonita hizo él, donde agradecía a su familia, a sus animales que los quería. Él le gustaban mucho las motos, porque era muy aficionado a andar muy rápido. Entonces él decía que tuvo que cambiar sus motos, decía en la carta, para poder estar batallando en una camilla. Ya lo último decía que le agradecía todo lo que habían hecho por él y quería que lo recordaran siempre alegre, como dice la canción. Como dice la canción. Y además siempre fue mostrando una mariposa, ¿verdad? Sí, él siempre se hizo como una mariposa. Entonces ellos le hicieron una escultura muy bonita y él, cuando yo me siento muy triste, siempre llega una mariposa donde yo esté. Puede estar en mi casa, llega a la ventana, si salgo, siempre llega una mariposa con quien dice, no estés triste, aquí estoy. Sarita, es un amor profundo donde él siempre se manifiesta, se ha manifestado muchísimas veces, de muchas maneras, ¿cierto? ¿Tú has soñado con él? Solamente una vez, como muy recién fallecido, que me decía que él estaba muy bien y que yo iba a estar muy bien. ¿Y después de eso no más? No, ¿sí? no más. Porque muchas veces es la presión que tenemos de yo lo tengo que soñar, pero mira, tú aprendiste a ver a través de las mariposas esa presencia tan bonita de él y aprender que esa es la forma en que él se puede manifestar contigo, con tu hijo se va a manifestar de otra manera, con sus familiares de otra manera, pero inclusive hasta con una sobrina tuya en otro país también dijo, estaba yo pensando en el tío, ¿cierto? Y llegó la mariposa. Entonces, en todas estas historias, yo quiero que aprendamos también de lo que otros viven. Nada más bonito que un testimonio que ya fue vivido, en donde ya se puede contar la historia como es. En esa canalización que yo te hice, recuerdo que yo estaba recibiendo la información, yo en realidad no recuerdo mucho, ¿sí? Cuando canalizo, lo que digo, lo digo, y muchas veces cuando me cuentan, digo, ay, yo dije esto, ya no me acuerdo. Pero yo sí recuerdo una imagen, Sarita. A mí se me quedó esa imagen. Y yo veía
como un garaje, ¿sí? Como una puerta, y yo veía que llegaba una mariposa, pero veía unos pajaritos en el piso. Yo decía, él me está mostrando imagen, pero yo no entiendo, porque en realidad uno siempre ve o esta manifestación, y yo estaba viendo como torcasitas, ¿sí? Como palomitas, tortolitas que le llamamos, comiendo arrocito, y al mismo tiempo veía una mariposa entrando por esa puerta. Y él me decía, yo quiero que le digas que esos pajaritos antes no venían, pero que empezaron a venir porque yo los envié para que ella se sienta protegida y para que sepa que yo estoy. ¿Y cuál es la historia detrás de esto? Sí, la rejita, y sí, es la mariposa que entra, y eran un montón de tortolitas. ¿Y cuál era tu sensación? Me sentía sola porque es el local de la familia, ¿no? Sí, porque era el negocio que cuando yo me salí a trabajar con la liquidación lo puse para poderlo cuidar a él. Entonces es un negocio de por la noche y pues no van sino, entonces de pronto él me manda eso como para yo sentirme protegida, y sí lo he sentido así. De pronto me he parado y veo gente como extraña y yo lo siento, yo digo, acá estoy, me está ayudando. Y mira que esos pajaritos usualmente vienen cuando tú les echas arroz. Sí. Y él me decía, ellos vienen así tú no les eches, o sea, tú no le estabas dando nada, ellos estaban ahí. Esta es mi verificación para que tú sepas que te estoy cuidando, para que tú sepas que sí estoy. Cuando ella me dijo, sí, a todos sí, yo dije, increíble, porque la forma en que él se manifiesta. Miren que habló del pajarito, de la mariposa, pero también una sola vez lo soñó, pues lo necesitaba en ese momento, pero que hay tantas formas de recibir las manifestaciones. Y esta carta que dejó Eifer, tú de manera muy bondadosa, porque esta historia tú también me la permitiste que la contemos en el libro, que saldrá ojalá próximamente, y me dijiste, yo quiero que la gente pueda leer esta carta, porque yo creo que para muchas personas que están enfermas o que están pasando por duelos o por estos temas, quiero que sepan lo bonito que hay detrás. Entonces, seguramente vamos a tener la posibilidad en el libro de escuchar toda la historia de una manera más extensa, pero qué bonito que te lleves algo de hoy. Sí, cada proceso de enfermedad, cada proceso retador tiene siempre algo muy bonito detrás, porque a pesar de todo lo difícil que fue de luchar con la enfermedad, de vivir con ella, lo que Eifer transformó, ¿qué es lo que les quedó a ustedes como familia, Sarita? El amor y la unión. El amor y la unión. Una enfermedad fue el que les trajo la unión de la familia que antes no estaba. Él también en esa canalización decía, dile al niño que está haciendo muy bien la tarea. Y el niño mío le gustaba mucho ir a amanecer donde mi mamá. Desde que Eifer trascendió, él no se va a poner mi mamá. Siempre se queda. Él siempre es conmigo. Y él era el que te cuidaba. Porque Sí. me decía, es que yo llegué a la vida de Sarita para cuidarla, para protegerla. Y fue lo que siempre me dijo, yo la cuido, la protejo, la cuido, la protejo. Y ese sentimiento de desprotección, yo creo que fue el más difícil de lidiar en el duelo, ¿no? Sí. Es decir, él siempre estaba ahí, me cuidaba, y ahora siento que me tengo que cuidar sola. Por eso mando los pajaritos, ¿ves? Como para que sepas que tú nunca vas a estar sola. En la familia, ¿cómo han hecho para lidiar con este duelo? ¿Qué es lo que a ti te ha servido en este proceso de duelo? Como el acompañamiento de todas, pues tanto de mi familia como la familia de él. No han dejado de ir a mi casa, mis hijos, mi hermana, todos en mi casa. Como no sentirme sola. No sentirte sola. ¿Y te gusta que hablen de Eifer o prefieres que no se haga? No, me gusta que hablen de él. Te gusta hablar de él. Para las mujeres usualmente es bonito cuando se hace un duelo hablar de la persona, ¿sí? Cuando hablamos de la imagen masculina, los hombres usualmente prefieren no mencionar nada para hacer un duelo tranquilo, porque sienten que cuando hablan o mencionan a la persona, vuelven y reviven el duelo y por eso prefieren callar. Por eso le hice la pregunta concreta, porque si estás en un duelo o lo estás viviendo de una manera muy intensa, quiero que sepas que si en casa estás en contacto con esas figuras masculinas, va a ser muy probable que tengas que buscarte, digamos, esas personas que sí puedan escucharte cuando el hombre no puede escuchar, ¿sí? Eifer, ¿de qué otra manera se ha manifestado, Sarita? No, a mí solamente en las mariposas, y yo sí muy reciente lo sentía como acostado en la cama. Eso también es muy normal, porque digamos que en esa parte material del inicio es como cuando uno va como deshaciendo esa historia,
de a poquitos, ¿cierto? Para que quede en el recuerdo, pero sí queda plasmada esa materialidad al inicio, pero que se va como disolviendo con el tiempo. Me imagino que hoy en día no es así. Sí, ya no lo siento. Okay. Esto que es importante también, ¿cómo se trabajó esta parte de las cosas que Eifer deja, de lo material? Yo he sacado de a poquito, no he sido capaz de desprenderme de todo. Él antes de morirse me dijo, él era muy fanático de las gorras. Entonces me dijo, esta gorra él tiene un niño también de 11 años, esta gorra se la da Manuel, esta se la da mi hermano, esta se la da mi sobrina. Y estas se quedan ustedes con ellas y ya lo otro, mire a ver qué hace. Él antes de morirse me dijo, me pones esta ropa, él dejó todo organizado. Yo he sacado de a poquito, he regalado los zapatos, he regalado la ropa, pero como que cuando siento la necesidad voy y abro el cajón y regalo. Y cuando ya siento, vuelvo y paro. Y es bonito que lo hagas de esa manera. Siempre lo expreso, que todo lo que es radical a veces no es para todo el mundo. Lo importante sí es hacer los procesos igualmente. Entonces, si no podemos hacerlo todo de una vez, de a poquitos. Siempre digo, así gradual como para ti esté bien. Pero hacer mover la energía es importante, porque cuando retenemos todo siempre va a ser el recordatorio de la ausencia. O sea, si todo está plasmado, Eifer, y nada cambia, entonces vas a sentir ese hueco mucho más profundo. Y miren que lo bonito de cuando uno crea una conciencia del trascender, de que él ya estaba preparado. Yo te dije, Sarita, él se preparó antes de irse, yo te puedo hacer el contacto antes, que no usualmente es lo que sucede, ¿cierto? Y por eso yo, digamos, pongo ese rango de 4 a 6 meses que se debe esperar. No es por capricho, sino porque de verdad las almas necesitamos un proceso. Como Sarita, su familia y Eifer vivieron un proceso adelantado en donde hubo aceptación, resiliencia, acompañamiento. Por eso estaban completamente listos para recibirlo. Y fue un momento muy bonito de encuentro, porque yo la verdad solo sentí alegría por parte de él. Y me mostraba como venían personas en su cuarto, en su misma habitación, que tenían también, o sea, que estaban enfermas, y Eifer era el que estando completamente enfermo, me mostraba cómo les decía cosas graciosas y como venga usted, para que no se sintieran enfermos. ¿Eso es así también? Sí, siempre estábamos en una habitación compartida y siempre los pacientes oncológicos son junticos. Y eso charlaba y eso hablaba con el otro señor y le buscaba chiste. Él nunca, ¿cómo está? Muy bien. Él nunca le decía a usted que estaba mal. Eifer, gracias por su legado de amor, pero por su legado de resiliencia, de aceptación, de cambiar y transformar una enfermedad en un chance enorme. ¿Para qué? Él se iba temprano, o sea, ustedes no alcanzaron a vivir tantos años como hubieran querido. Fue una relación, digamos que para lo que uno quisiera, fue más bien corta, pero intensa, y además que llegó con una misión muy bonita para tu vida, y que a través de tu testimonio, de lo que ven en ti, porque te ve uno a ti en esa tranquilidad, aún llevando tu duelo, porque lo llevas y aún te duele, ¿no, Sarita? Sí, mucho. Y hay días en que lloras mucho, me imagino, y esto es normal que duela, pero saber que con la certeza, Él me ama, Él me sigue amando, Él me sigue visitando de la manera en que puede, y que Él va a desear que yo sea feliz, que lo haga por mi hijo, por lo que Él construyó. Y yo creo que verlo plasmado ahí todos los días es el recordatorio más bonito de que la vida después de la vida sí existe. Entonces, en esta carta que Eifer dejó, ¿sí? Tú lo guardaste como un tesoro. Yo voy a mirar si la podemos mostrar un momentico, porque él dejó esto era secreto, ¿no? Tú no sabías que te la iban a entregar. Me encantaría si tú pudieras de pronto, Sarita, leer algo de lo que sientes que se te quedó en la cartica. Pues lo más que impactó dice: recuerden que volé hasta lo más alto de la cima como un triunfador, pero como todo un campeón y buen competidor, mis alas pidieron descansar, y la mejor recompensa que puedo recibir es la victoria de miles de recuerdos felices, amor sin medida y un maravilloso recuerdo para la eterna memoria. Los que quieran recordar, porque siempre estaré en cada detalle que miré con fe. Eso es como lo más significativo de la carta. Lo que sacaste de la carta. Sí. Y esta carta tú de manera muy bondadosa también dijiste, quiero que esta carta que escribió Eifer la puedas escribir en el libro, porque es mi carta, pero la voy a compartir con todos para que
esta idea que tenía Eifer de cambiar todo lo que le rodeaba por amor, de cambiarlo en alegría, a pesar de que era tristeza, permanezca en la historia. Él también lo dejó con las maripositas, ¿no? Así fue que tú me contactaste la primera vez. Sí, es que las niñas, las doctoras, él les contó la historia. Entonces ellas le dijeron que para él era una mariposa, y entonces él siempre decía que la mariposa, que el cocuyito, que la flor, y que la mariposa cuando salía a volar, entonces ella decía que era muy fuerte, y ellos decían que esta mariposa eran del Amazonas. Las azulitas. Sí. Pero él siempre decía que él era como una mariposa. ¿Y cómo se manifiesta? Como una mariposa. Como una mariposa. Entonces, en toda esta historia, y cuando él habla de la mariposa, quizás Eifer ni siquiera se está dando cuenta, pero como decíamos ahorita, él quizás sí estaba canalizando muchas cosas de esta historia que tú ibas luego a contar a otros, para inspirar a otros y para que, digamos, cuando llegue esa enfermedad a otros, tú digas, si puedes, tómalo mejor, transfórmalo. Además que llega una persona como tú, que es enfermera, ¿sí? Donde ya has acompañado, donde quizás vas a seguir acompañando de algún modo. Y la mariposa tiene una significación, un significado muy bonito. Es oruga, tiene un espacio de transformación en crisálida donde todo esto es muy doloroso para la oruga, y luego convertirse y salir. Quienes hemos visto el proceso de cerca, que me imagino que lo has visto, ¿cierto? Es muy pesado para la mariposa salir de ahí, pero cuando sale transformada y sale mucho más hermosa, porque la oruga nadie le presta atención hasta que sale la mariposa volando. Entonces, cuando esto sucede, hay una libertad absoluta. Y ahorita vivimos un momento muy bonito, porque te dije, yo venía en el carro y venía escuchando, y alguien me decía, pues yo a veces no me lo cuestiono, pero me decía, pon la Filarmónica de Disney, ¿sí? Y yo la puse sin pensar y llegó la canción de La Bella y la Bestia, ¿sí? Y yo decía, ay, pero La Bella y la Bestia es una canción como un poco triste. Me decía, no, es que yo quiero que le leas a Sarita, lee la letra, porque yo dije, yo no me sé la letra. Me dijo, léela y yo te digo qué parte le vas a mostrar. Entonces yo llegué y yo le dije, Sarita, tengo que ir a leer una letra que a mí Eifer, antes de llegar, me dijo que era para ti. Y ahorita que la leímos, pues obviamente no la tenemos en mente. Yo leí, y él me dijo, a partir de acá, entrégasela. Y te la entregué para leer, y hablaba exactamente de esto. Decía, tuve que dejar el dolor, toda la sangre, porque si recuerdan la vez, y yo le decía, Sarita, no lo puedo creer, o sea, qué lindo cuando uno hace caso, porque recordando la historia de La Bella y la Bestia, me acuerdo que la bestia murió, o sea, la bestia murió como bestia, y nació en un príncipe, ¿sí? Entonces, cuando recordamos la historia, es como transformarlo en eso que vamos a comprender. Todo eso que fue pesado, que fue difícil, murió. Y decía en la letra así, todo esto cambió, todo lo difícil, lo doloroso, ahora estoy libre y ahora necesito transformarme, ¿cierto? Y al final decía una frase. Decía algo que mi vida, y él siempre en el celular, y me decía mi vida, él siempre me ponía así. O sea, hay momentos mágicos que si uno no los retiene en un instante, se esfuman y se pierden. Así que, Sarita, esta historia va a quedar también plasmada en el libro. Tú vas a regalarla de una manera muy amorosa para quien desee aprender de ella. Y yo quiero agradecerte infinitamente, porque han pasado solo 8 meses, pero te admiro profundamente por el amor, la fortaleza con que hablas, y porque sé que el amor sigue existiendo. No, a ti, Clara, por darme la oportunidad y compartir con otras personas que de pronto están viviendo la misma situación. El amor es eterno, el amor nunca cambia, nadie te quita esa historia de amor que viviste. Se queda aquí guardada en la biblioteca del corazón. Eso me lo explicó una vez un esposo diciéndole a su esposa que jamás lo iba a reemplazar, sino que era un libro que se había escrito y que ahí se queda. Sigue tu camino, escribe otras historias, pero esta se queda intacta. Así que, Sarita, te lo agradezco en el corazón, y a ti que lo estás viendo, toma todo lo que te sirve, lleva tus procesos con estas herramientas hermosas que para ti, para mí y para todos los que podemos nutrirnos de ella, con gratitud la podemos ver. Así que recuerda que la espiritualidad no tenía por qué ser complicada, y por eso todos los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos aquí muchos compartires y muchas historias para que tu vida sea mucho más fácil. Gracias por estar siempre.